Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega donde estamos mostrando el uso de R mediante Google Colab orientado al análisis de datos. Les recuerdo que en entregas previas ya hemos iniciado un notebook, así también hemos entregado una estructura general de trabajo. En específico, en la última entrega hemos iniciado la exploración inicial de datos, apartado en el cual hoy día vamos a profundizar. Sin embargo, al inicio vamos a hacer una nueva carga de datos, esta vez desde un archivo Excel. Aquello a propósito de una consulta, es cierto que en el video previo yo le había indicado que es muy frecuente utilizar datos en formato .csv y por supuesto hicimos lectura a partir de un archivo de este tipo. Sin embargo, también es cierto que muchas veces tenemos datos disponibles en un libro de Excel y bueno, queremos hacer lectura directamente de aquello. Entonces, lo primero es cargar una librería que nos va a permitir leer datos directamente desde un archivo de Excel. En este caso, la librería se llama read.xl. En este caso, simplemente he cargado la librería. No es necesario la instalación porque esta librería está por defecto en Tidyverse, es decir, está incorporada. Por eso, en este caso, simplemente hemos invocado a esta nueva librería que vamos a utilizar. Bueno, aquí vemos que no entrega ningún tipo de problema, entonces estamos correcto con aquello. Y luego vamos a ir a la celda donde habíamos cargado nuestros datos. Voy a comentar esta celda y luego voy a agregar una nueva línea de código de tal manera que ustedes puedan disponer de una línea para leer ciertos datos en formato CSV con las indicaciones que dimos en el video previo, pero esta vez además vamos a tener disponible la carga de datos a partir de este archivo de Excel. ¿Ya? El comando que permite hacer lectura es read-excel. Ya vamos a iniciar paréntesis y comillas porque luego vamos a pegar la ruta del archivo. Sin embargo, también necesito cargar el archivo. Ya en mi caso ya lo tengo disponible en descarga, simplemente ingreso al archivo y presiono para que se pueda cargar y esté disponible. Luego vamos a copiar la ruta de acceso, de esa manera evito, ¿cierto?, cometer algún tipo de error y de esta forma ya tengo disponible el archivo. En este caso, este archivo de Excel contiene 3 hojas. La primera de ellas contiene la base de datos propiamente tal y en las siguientes explicaciones de las columnas. Por eso resulta necesario indicar en este caso que la hoja que vamos a utilizar del archivo es la 1, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ejecutar la celda, vamos a probar si efectivamente está bien eh, la lectura de datos, no me dio ningún problema. Esta ayuda sobre read.csv había quedado desde la entrega anterior. Bueno, voy a eliminar simplemente ya que no es pertinente en este caso. Además, voy a ejecutar la celda que muestra los datos, ¿ya? En este caso es una base de datos que tiene 1255 filas por 47 columnas. Para que puedan comprender el contexto general, es en una investigación, un grupo de, de profesionales ha construido un test ya que permite el diagnóstico en matemática cuando los estudiantes inician sus estudios universitarios. Entonces, en ese contexto se han medido una serie de variables que ustedes pueden ver acá y en la última columna aparece el puntaje de este test. Por supuesto, la fundamentación del instrumento está disponible, está documentado y bueno, en las clases podemos ir comentando aquello para que ustedes puedan comprender de mejor manera de qué trata esta base de datos. Entonces está interesante porque efectivamente podemos explorar diferentes tipos de análisis, ¿cierto? Para obtener información que sea de nuestro interés. Entonces, aquí ya podemos ver distintas columnas, ¿cierto? Con los datos que comienzan con la identificación de estas personas que han participado. Sin embargo, quiero hacer un comentario. Noten que, por ejemplo, en carrera, ya en la columna carrera, uno puede ver que fue considerada tipo numérico, ¿ya? En este caso debiera indicarse que es de tipo carácter, ¿ya? Entonces, muchas veces esto ocurre, y, y vamos a aprovechar la ocasión para hacer un ajuste acá en la lectura de datos que estamos considerando. Hay un comando, ¿ya?, que permite especificar el tipo de datos que estamos leyendo en cada columna.
¿Ya? Entonces, con este comando, simplemente nosotros luego en un vector, recuerden que esa letra C, ¿cierto?, es reservada en el lenguaje R y señala que vamos a indicar un vector. Entonces, en este caso, entre comillas, nosotros indicaríamos el tipo de dato que contiene la columna. Por ejemplo, al indicar text, estamos indicando que es de tipo carácter la primera columna. Y luego, si ingresamos numeric, entonces lo que estamos indicando es que la segunda columna contiene un tipo de dato numérico, ¿ya? Bueno, para no hacer este proceso tan tedioso, yo en este caso voy a simplemente copiar y pegar, ya tenía preparado aquello, y de esta manera uno lograría especificar, ¿no? Para cada columna el tipo de datos que tiene considerado. Voy a ejecutar para ver si me da algún tipo de problema. Aquí me entrega un mensaje de advertencia. Ocurre porque en algunas columnas existen NA, ¿ya? Entonces está nulo el dato, siendo que él esperaba algo numérico, dice, según lo que acabamos de indicar. Bueno, eso ocurre porque en algunas celdas quedaron vacías y también de forma regular, cuando el dato está vacío, uno podría anotar como NA, ¿cierto? Como un código, pero en este caso simplemente quedó vacío. Entonces esa es la advertencia que me hace, no vamos a darle mayor atención. Voy a hacer lectura de nuevo de los datos y noten que ahora efectivamente la carrera aparece como tipo carácter, claro, porque he indicado aquello en la especificación que está previamente. ¿Ya? Entonces es un comentario que les dejo debido a que también es una consulta que emana de manera frecuente. Entonces, en esta exploración de datos, regularmente uno no está interesado, ¿cierto?, en considerar toda esta base de datos, como ustedes la ven acá. Yo en este caso voy a eliminar esta vista previa, recuerden que ahí puedo borrar los resultados, y simplemente voy a pedir esta vez que me muestre la cabecera, aprovechando el comando que ya estaba disponible. Yo estoy trabajando en el notebook que construimos la clase pasada, y así también ustedes pueden ver cómo podemos ir considerando el trabajo previo, ¿cierto? Y sobre aquello ir modificando con nuestros nuevos objetivos de análisis, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, tengo la cabecera a la vista y vamos a iniciar, ¿cierto?, esta exploración de datos. Digo, vamos a continuar con esta exploración de datos. Sin embargo, quiero hacer un pequeño cambio. eh, para trabajar con mis datos y en específico, quiero reescribir estos datos, ¿ya? Entonces, datos lo vamos a reescribir de esta manera. Como tengo muchas variables y no son todas de mi interés en este caso, entonces, lo que voy a hacer, me voy a quedar con algunas de estas columnas. En específico, recuerden que también habíamos analizado en un video previo que yo puedo ingresar a datos, ¿ya? Porque así le hemos puesto a la base de datos, y luego cuando utilizo este tipo de paréntesis, que son cuadraditos, entonces yo ahora puedo ingresar a las filas o columnas, ya sea antes o después de la coma respectivamente. Y luego, si ingreso la palabra, la letra C, digo, puedo quedarme con alguna de estas columnas, ya que sean de mi interés. En este caso, yo me voy a quedar con la 3, con la 6, con la 8 y la 47. ¿Ya? Les voy a mostrar la vista de aquello. Noten que yo acabo de sobreescribir el dato, es decir, datos ya fue asignado a este subconjunto que acabo de señalar. Si muestro la cabecera nuevamente de datos, bueno, podemos ver que efectivamente ahora me he quedado con algunas columnas de interés. ¿Ya? Seguro que ustedes ven aquí en particular, interesa mucho observar que me he quedado con el promedio MATS E media. Ya, para que se entienda, esto es el promedio de matemáticas de la educación media o secundaria. ¿Ya? Entonces, dentro de las variables que se habían medido, era justamente el promedio de matemáticas de la secundaria o de educación media, y también aparece el puntaje del TEST al cual hacíamos referencia al inicio. Por otro lado, como estos estudiantes acaban de ingresar a la universidad, también hemos dejado en la columna carrera, y en la primera columna aparece la variable sexo, que para una comprensión está codificado de manera binaria, con 0 para femenino y 1 para masculino. Y las carreras han sido listadas con números, es decir, un número o una carrera, y bueno, eso representa 17, entonces señala una carrera en particular. La explicación de la base de datos ya está en el archivo Excel, el cual acabamos de cargar, ¿cierto? Y que por supuesto uno puede revisar para tener claridad a cuál carrera específicamente se refiere ese código 17, 10, 28 respectivamente. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí es quedarnos con una selección de datos, eso también lo podemos incorporar como un comentario,
Entonces, esto es selección de un subconjunto de variables. Eso es muy conveniente porque así también trabajamos con, ¿cierto?, una base de datos reducida y que va a permitir un mayor control o comprender de mejor manera nuestros datos que estemos utilizando. Bueno, noten además que nosotros hemos reescrito los datos, es decir, datos ahora justamente contiene solo estas columnas que nosotros acabamos de observar. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a continuar ejecutando según lo que teníamos previamente. Bueno, recuerden que con ese comando callName lo que accedemos a los nombres de las columnas. ¿Mm? Y también es conveniente en este caso utilizar un comando que se llama attach para acceder directamente a los nombres de estas variables. Es decir, después puedo indicar simplemente carrera y se va a comprender de que efectivamente desde la base de datos que se llama datos vamos a acceder a la columna que se llama carreras. ¿Ya? Entonces ese comando permite acceder fácilmente a los nombres. Ya lo vamos a ver en un minutito más de manera cómoda. Luego recuerden que habíamos utilizado el comando summary, en particular en el video anterior habíamos eliminado la primera columna porque era el identificador, en este caso puedo borrar simplemente aquello, es decir, porque no, summary lo voy a aplicar sobre datos, porque ya he seleccionado adecuadamente mis variables, aquí me falta una S final, datos, y bueno, aquí ya me hace me hace el resumen, ¿no? Me entrega el resumen para las variables que se pueden ver en pantalla, reconociendo que las dos primeras variables son de tipo carácter y las dos últimas son de tipo numérico. En particular, además, noten que en promedio, matemática, educación media, es decir, vean ahí el cursor, me advierte que tengo 173 NAs, es decir, donde no se especifica un dato, si son celdas vacías. ¿Ya? Luego, vamos a estudiar qué podemos hacer con esos NA. Podríamos interpolar, podríamos utilizar distintas técnicas y también podríamos eliminar derechamente aquellas filas. ¿Ya? Todo eso tiene consecuencias en los análisis y por supuesto eso después lo vamos a analizar en análisis específicos en entregas posteriores. Entonces, bueno, aquí ya tengo el resumen general de los datos usando el comando summary. Así también recuerden que habíamos utilizado el comando skim. Vamos a chequear, aquí me faltó borrar un paréntesis, ¿ya? Y ahí queda, ¿ya? Skim sobre datos, entonces ya me entrega el resumen de los datos. Recuerden que en particular esta librería inclusive incorpora, ¿cierto?, un histograma en la parte derecha. Entonces estamos en la etapa inicial, digo, exploración inicial de los datos, por eso es muy conveniente este tipo de resultados, ¿ya? Bueno, ahora vamos a agregar una línea de texto, ya porque vamos a incorporar una subcategoría en la exploración inicial de datos. Entonces aquí tengo una gran categoría, recuerden que visualmente se distingue porque aparece de un tamaño mayor, y al inicio, cuando hemos escrito aquello en esta celda tipo texto, hemos indicado un hashtag. Bueno, ahora para que se entienda que esto es una subcategoría que vamos a escribir, una categoría que está incluida, ¿cierto?, en exploración inicial de datos, vamos a incorporar dos hashtags, así se va a entender de buena manera, y aquí vamos a incorporar gráficos, ya que a eso nos vamos a dedicar en esta entrega. Entonces, muchas veces necesitamos ya explorar nuestros datos de manera gráfica, porque aquello nos entrega información valiosa. En este caso, bueno, el comando se llama hist para construir un histograma. Y recuerden luego que yo puedo acceder a alguna de las columnas ingresando el nombre de la base de datos, que en este caso se llama datos, y luego con el signo dólar me muestra las columnas que tiene involucradas, ¿ya? Sin embargo, además nosotros, utilizando el comando attach, hemos indicado, ¿cierto?, que podemos acceder fácilmente al nombre que tienen estas columnas en la base de datos. Por lo tanto, este histograma lo vamos a construir de dos formas. Primero, utilizando la variable, la base de datos como tal, con dólar, dólar o signo peso, vamos a acceder a la columna que se llama puntaje text,
¿ya? Y luego simplemente vamos a ejecutar, ¿ya? Entonces nos entrega aquí un histograma, ya que sería como la forma más rápida de acceder a aquello. Sin embargo, también les quiero comentar que ustedes pueden ir mejorando, enriqueciendo ¿cómo que se llama? Histograma, y por ejemplo, podrían controlar el color. Voy a dejar ahí para que podrían controlar el color que tiene este histograma. Simplemente agregamos el comando call y luego, entre comillas, el color que sea favorito, que quiero señalar. Así también ustedes podrían indicar un nombre específico, ¿ya? Un nombre específico para las columnas, en este caso para las columnas, perdón, para el eje X en este caso y también para el eje Y. Bueno, vamos a comenzar acá entonces con el eje X. ¿Ya? Entonces en ese caso indicamos que se llame puntaje de TETS. Entonces de esa manera nosotros podríamos especificar, ¿ya? Estas, ¿cierto? Estas etiquetas, ¿ya? Para los ejes, ¿ya? Entonces ahí se puede modificar fácilmente. Así también podrían ingresar un título general. Bueno, si quieren que quede vacío, simplemente ingresan comilla, comilla, espacio, comilla, y luego ya les va a mostrar el resultado. Bueno, entonces aquí ya tengo el histograma que ustedes pueden mirar. Bueno, aquí me quedó mal escrito main, por eso me advierte que ese error, ¿cierto? Ahí acabo de corregir, es main, para ingresar el título general. Entonces, recuerden que con comillas vacío de por medio, ¿cierto? Va a quedar en blanco, pero por supuesto usted le puede colocar acá mi gráfico o un título que sea adecuado, ¿ya? Entonces simplemente también le aprovecho de indicar que ahí con comilla, espacio, comilla puede dejar limpio el título, pero puede cambiar aquello como usted quiera. Entonces, esta sería una exploración de datos. Noten que a la columna hemos accedido directamente llamando a la base de datos y luego con el comando dólar, ¿cierto?, a la columna respectiva. Sin embargo, también yo les había dicho que podemos ingresar directamente utilizando el nombre de la columna, porque hemos utilizado un comando que permite acceder a estos nombres. Justamente al iniciar puntaje, al iniciar la palabra, ya me advierte que hay una etiqueta que se llama puntaje TETS. Entonces, también podríamos utilizar aquello y el resultado es el mismo, ¿ya? ¿Qué se tiene que utilizar? La verdad es que por comodidad, ¿no? De pronto utilizar el nombre de las variables es muy cómodo, ¿no? Pero para que eso resulte, recuerden que tienen que ejecutar este comando que estoy mostrando en pantalla. Bueno, entonces, de esa manera ya se obtiene un histograma. Por otro lado, también vamos a generar un box plot, un gráfico de cajas, ya que, bueno, es muy interesante y además permite identificar valores atípicos. Entonces, lo mismo, vamos a aplicar esta vez simplemente utilizando el nombre de la variable. Ya le pido un box plot. Por supuesto, ustedes pueden modificar también las leyendas, ¿cierto?, de cada eje y también el título principal, utilizando los mismos comandos que están en la parte superior. Entonces, de esa manera. Bueno, ahí nos queda entonces, allí nos queda entonces un histograma, ¿cierto? Y un gráfico de cajas, ¿ya? En este caso, sobre puntaje de TEDS. Bueno, estos son gráficos generales que uno puede generar, puede utilizar, perdón, y también vamos a agregar ahora una nueva celda de texto porque vamos a explorar estos gráficos en alta calidad. Gráficos en alta calidad. Específicamente, vamos a construir algunos gráficos, bueno, lo mismo que está acá arriba, ¿cierto? O algo similar, pero esta vez con gráficos por capas, ¿ya? Entonces hay una librería que está incorporada en Tidyverse que se llama ggplot. Entonces tiene gráficos muy bonitos que podemos utilizar. Entonces, todo esto tiene una semántica bien conocida y si ustedes buscan documentación pueden encontrar. Me refiero con esto a que hay una forma particular que se tiende a utilizar para definir estos elementos por capa, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a construir un scatter plot, un gráfico de puntos, y vamos a llamar
a ggplot. En este caso se tiende a especificar la base de datos. Entonces, con lo que estamos indicando aquí, que la base de datos se llama datos, data igual a datos, y luego vamos a indicar en un paréntesis los ejes, ya es decir, qué tiene que considerar en cada eje. Entonces, en el eje X vamos a incorporar el puntaje TETS. Noten que al iniciar con la letra P ya me sugiere esa etiqueta. Y en el eje Y, en este caso, vamos a indicar que tiene que utilizar el promedio de matemáticas. Entonces, esto se llamaba guión bajo, no me reconoce la etiqueta, a ver, promedio, ahí está, pro-maths-e-media. Entonces, cuando indicaba semántica de este tipo de gráficas, bueno, en este caso estamos asignando, noten aquí que este comando que estoy marcando es que genera la gráfica. Sin embargo, esto lo estoy guardando en un elemento que le hemos puesto scatter, ¿no? Un scatterplot. Y luego vamos a utilizar este objeto que hemos definido previamente, y sobre aquello le vamos a agregar ahora eh, un gráfico de puntos. Entonces esto se hace con guión bajo point. Ahí aparece. Entonces noten que en la primera vamos a dibujar una parte ¿cierto? De esta gráfica, es decir, una capa, y luego sobre aquello vamos a especificar el tipo de gráfico que nosotros queremos indicar, ¿ya? Bueno, vamos a ejecutar. Noten que aquí aparece una advertencia, me dice que 173 filas, ¿cierto? Contienen valores vacíos y por lo tanto se eliminaron, fueron removidas. Entonces aquí tengo en el eje X puntaje TETS, en el eje Y tengo el promedio de matemática de educación media, y aprovechando que además contamos con una columna que se llama, una variable, ¿cierto? Que se llama carrera. Entonces, dentro de este comando, que es geom-point, podemos especificar un comando que nos permite ingresar un color determinado, y en este caso ese color lo vamos a asociar a la carrera. Entonces, ejecuto de nuevo, y noten que, voy a dar un poquito más de zoom, bueno, noten que ahora le asoció un color a cada carrera, y por supuesto en la derecha me asignó una paleta para entender la numeración y el color indicado, ¿ya? De pronto son muchas carreras, podríamos inclusive filtrar algunas carreras de nuestro interés y hacer el análisis, pero bueno, eso ya después en análisis específico lo vamos a explorar. Entonces, de esa forma uno puede obtener gráficos de alta calidad, ¿cierto? Dibujados por capa. Estos gráficos, al hacer clic sobre aquellos, se pueden guardar como imagen o copiar la imagen directamente, ¿ya? También se pueden guardar en otros tipos de extensiones con algunos comandos especiales, ¿ya? Pero por ahora es importante saber que podemos construir la gráfica y podemos hacer una copia directa desde este lugar. Y finalmente también voy a ingresar un gráfico, esta vez un boxplot, pero voy a definir un elemento análogo a lo que habíamos hecho previamente, es decir, en la primera capa voy a definir un elemento que estamos llamando box, y luego voy a llamar al comando que se llama ggplot. Ya sobre ggplot voy a especificar la base de datos, es decir, lo mismo que teníamos antes, pero lo voy a repetir para que ustedes lo puedan ver. Entonces la data sobre las cuales estamos trabajando se llama datos. Ya los ejes van a quedar definidos de la siguiente manera. En el eje Y, en este caso, voy a especificar que tiene que tomar el puntaje TETS, ¿ya? Puntaje TETS. Y en el eje X, puntaje TETS, un minutito. En el eje X vamos a indicar que debe considerar la variable sexo, pero vamos a indicar previamente que es un factor. Factor se refiere a que convierta la variable sexo en factor para que no me dé problemas luego al mostrar en la gráfica. Entonces luego, creo que tengo un paréntesis de más. Vamos a revisar. Bueno, me va a advertir en cualquier momento si es que tengo un error y lo tratamos de mejorar. Entonces luego utilizo lo que hemos definido previamente, que es el box, ¿sí? Y sobre aquello voy a llamar nuevamente al comando guión bajo, y esta vez no es point, porque
Estamos cambiando el tipo de gráfico. Esta vez quiero un gráfico que sea de tipo boxplot. Ahí está. ¿Te fijas? Entonces la primera capa definimos determinado elemento y luego el tipo de gráfico, tal como lo hemos hecho arriba. Entonces tiene la misma estructura. A eso me apuntaba mi comentario cuando indicaba que había toda una semántica para realizar aquello. Bueno, entonces, bueno, vamos a ejecutar a ver cómo va esto. Dice que tengo un error. Me faltan los paréntesis además, boxplot. Bueno, vamos a revisar acá qué error tengo. Tengo los ejes, tengo el i, ¿cierto? Asociado a puntaje test, después el x asociado a factor. Sí, claro, aquí en realidad borré un paréntesis que pensé que estaba de más, pero no estaba de más. Bueno, ahí está. Le podemos agregar también un tipo de color para que diferencie y sea tal vez más fácil de comprender. Claro, entonces vamos al interior de cierto de geom-boxplot. Vamos a incorporar que queremos indicar para separar el color con la variable sexo. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos hacer ese cambio. Inclusive, algo que se me había pasado en el gráfico previo, después ustedes pueden ahora también utilizar un comando para indicar los nombres de los ejes. Por ejemplo, aquí podemos indicar que en el eje Y va a estar el puntaje TETS, ya de esa manera, vean. Entonces ahora me aparece un puntaje test en el eje de las I, ¿ya? Y así también podríamos agregar un título general. Entonces, eso lo podemos hacer mediante el comando que gdetail. Y aquí vamos a incorporar, esto sería el nombre principal del gráfico. Entonces, puntaje test, ya vamos a anotar según sexo. Ahí está. Lo vamos a ejecutar. Y ahí nos queda el nombre en la parte superior. ¿Ya? Entonces, de esa manera además podemos incorporar ciertos estos elementos adicionales. Por supuesto, recuerden que ustedes pueden pedir la ayuda de este tipo de gráficos, de ggplot específicamente. Recuerden que eso se hace con help ggplot sería, help paréntesis ggplot, o bien puede buscar documentación extra, ¿cierto? En internet que hay suficiente como para continuar explorando esta parte gráfica. Bueno, de esa manera cerramos esta entrega y en videos posteriores vamos a continuar con este tipo de análisis.